Era 1992. Gustavo Petro tenía 32 años y no tenía ni para comprar pan. Vivía en un cuarto alquilado en el barrio Kennedy de Bogotá. Apenas había salido de la cárcel por sus actividades en el M-19. Y su única posesión valiosa era un sueño: cambiar Colombia. Su vecina, Esperanza Morales, una mujer de 45 años que vendía empanados para mantener a sus 3 hijos, no sabía que el joven flaco y mal vestido que vivía al lado se convertiría en el presidente de la República. Lo que ella sí sabía era que Gustavo se estaba muriendo y que tenía en sus manos el poder de salvarlo. Esta es la historia de una promesa hecha en la pobreza, olvidada en el poder y recordada cuando ya parecía demasiado tarde. El barrio Kennedy de los años 90 no era el lugar donde alguien esperaría encontrar al futuro presidente de Colombia. Casas de ladrillo a medio terminar, calles sin pavimentar que se convertían en lodazales cuando llovía, y el olor permanente a fritanga mezclado con el humo de los buses destartalados. Gustavo Petro acababa de ser liberado de la cárcel La Picota, después de cumplir condena por rebelión. No tenía familia que lo recibiera, no tenía dinero y definitivamente no tenía futuro claro. Su único capital era su cerebro y una convicción férrea de que Colombia podía ser diferente. Alquiló un cuarto de 3 por 3 metros en una casa de inquilinato por 15,000 pesos mensuales. Era todo lo que podía pagar con los trabajos esporádicos que conseguía: dar clases de economía en academias nocturnas, escribir artículos para revistas de izquierda que pagaban una miseria. Su vecina de cuarto era Esperanza Morales, una mujer viuda que había llegado a Bogotá desde Boyacá huyendo de la violencia rural con sus 3 hijos: Carlos de 16 años, María de 14 y el pequeño Andrés de 8. Esperanza era el tipo de mujer que Colombia rural había forjado en su dureza: fuerte, trabajadora, silenciosa en su dolor, pero generosa hasta el último peso. Se levantaba a las 4 de la mañana para preparar empanadas, buñuelos y pan de bono que vendía en la parada de bus más cercana. Sus ganancias eran de 8,000 pesos en un buen día, 4,000 en uno malo. Con eso mantenía a sus 3 hijos, pagaba arriendo, servicios y trataba de ahorrar algo para que Carlos, el mayor, pudiera terminar el bachillerato nocturno. No era una mujer que se metiera en la vida de los demás, pero había algo en su vecino Gustavo que le despertaba una mezcla de curiosidad y compasión. Lo veía salir muy temprano con libros bajo el brazo, siempre elegante a pesar de que su único saco tenía remiendos evidentes. Lo escuchaba en las noches escribiendo a máquina hasta muy tarde, y algunos domingos lo oía hablar por teléfono sobre política con una pasión que a ella le recordaba a los curas cuando predicaban. «Ese muchacho tiene algo especial», le decía a su hija, «pero se está matando de hambre». La primera conversación real entre Gustavo y Esperanza fue un martes de febrero de 1992. Petro había llegado de una de sus clases nocturnas, empapado por la lluvia y con una tos que llevaba días empeorando. Esperanza lo escuchó toser toda la noche a través de las paredes delgadas. Al día siguiente, cuando se cruzaron en el patio común, ella le dijo: «Vecino, esa tos suena muy fea. Venga, que le hago una aguapanela con limón». Gustavo, que llevaba 3 días comiendo solo pan y agua porque no tenía dinero para más, aceptó agradecido. Mientras tomaban el agua caliente en la cocina improvisada del patio, Esperanza le preguntó: «¿Usted a qué se dedica?». «Soy economista», respondió Gustavo. «Doy clases y escribo. Trato de entender por qué este país es tan desigual y cómo se puede cambiar». «¿Y eso da plata?», preguntó ella con la practicidad de quien vive del día a día. Gustavo se rió con amargura. «No, señora Esperanza, eso no da plata. Por lo menos, no todavía». En marzo de 1992, la tos de Gustavo empeoró.
Ya no era solo tos, era fiebre alta, sudores nocturnos y una debilidad que lo obligaba a quedarse en cama varios días de la semana. Esperanza notó que ya no salía a trabajar con regularidad. Cuando lo hacía, regresaba cada vez más pálido y demacrado. Un jueves por la mañana, escuchó un ruido sordo en el cuarto de al lado, seguido de silencio. Tocó la puerta. «Gustavo, ¿está bien?» No hubo respuesta. Esperanza empujó la puerta, que no tenía seguro, y encontró a su vecino inconsciente en el suelo, con fiebre tan alta que deliraba. «Carlos, María, vengan a ayudarme». Entre los tres lograron subirlo a la cama. Esperanza le puso paños de agua fría en la frente mientras sus hijos iban a buscar un taxi. «No tengo plata para el hospital», murmuró Gustavo en uno de sus momentos de lucidez. «De eso me preocupo yo después», le respondió Esperanza. «Ahora lo importante es salvarle la vida». El Hospital San Juan de Dios de los años 90 era un lugar donde solo iban los más pobres de los pobres. Pasillos abarrotados, camillas en los corredores y médicos agotados que hacían lo que podían con recursos mínimos. Cuando llegaron con Gustavo, la enfermera de urgencias fue directa. «¿Quién va a responder por los gastos?» «Yo», dijo Esperanza sin dudar. «¿Tiene EPS o algún seguro?» «No, señora, vamos a pagar de contado». La enfermera la miró de arriba abajo. Esperanza llevaba su ropa de trabajo, las manos manchadas de masa de empanadas y en su cartera tenía exactamente 47,000 pesos, todo lo que había ahorrado en 6 meses. «Señora, esto puede costar mucho dinero. Solo la consulta de urgencias son 15,000 pesos y si necesita hospitalización, haga lo que tenga que hacer», interrumpió Esperanza. «Después vemos cómo pagamos». El diagnóstico fue neumonía aguda. Gustavo necesitaba antibióticos, suero y mínimo 3 días de hospitalización. El costo total, 180,000 pesos. Una fortuna para una mujer que ganaba 8,000 pesos en un buen día. Esa noche, Esperanza se sentó en la cocina de su casa con sus 3 hijos alrededor de la mesa. «Mamá, ¿de dónde vamos a sacar tanta plata?», preguntó Carlos, el mayor. «No sé, mijo, pero no lo podemos dejar morir». «Pero es que 180,000 pesos», dijo María. «Eso es lo que usted gana en casi un mes». «Y si se muere, ¿de qué nos va a servir la plata?», respondió Esperanza. Al día siguiente, Esperanza hizo algo que sus vecinos recordarían durante años. Fue casa por casa en el barrio pidiendo dinero prestado. No para ella, sino para salvar a un hombre que apenas conocía. «Doña Esperanza, pero usted ni siquiera es familia de él», le decían. «Uno no escoge quién se le enferma al lado», respondía ella. «Y yo no puedo vivir sabiendo que se me murió un vecino por falta de plata». En 2 días había reunido 120,000 pesos. Faltaban 60,000. La solución llegó de donde menos esperaba. Don Jairo, el tendero del barrio, había observado en silencio el esfuerzo de Esperanza. «Esperanza, venga acá», la llamó cuando ella pasaba frente a su tienda. «Yo le presto los 60,000 que le faltan. Sin intereses, me los paga cuando pueda». «Don Jairo, pero eso es mucha plata». «Usted es la única persona en este barrio que se hubiera metido en semejante problema por ayudar a alguien. Eso se respeta». Cuando Esperanza llegó al hospital con los 180,000 pesos completos, el médico la miró con sorpresa. «Señora, ¿usted es familia del paciente?» «No, doctor, soy su vecina». «¿Y va a pagar todo esto por un vecino?» «Voy a pagar todo esto por un ser humano que se está muriendo», corrigió Esperanza. El médico, que llevaba años en el hospital público y había visto cómo las familias abandonaban a sus propios parientes por falta de dinero, quedó tan impactado que decidió no cobrarle sus honorarios profesionales. Gustavo pasó 5 días en el hospital. Cada día, Esperanza llegaba a las 6 de la mañana con un termo de caldo casero y se quedaba hasta las 8 de la noche.
No era solo por compasión. Durante esos días había descubierto que Gustavo era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Cuando la fiebre bajó y pudo hablar con claridad, él le contó su historia, su militancia en el M-19, sus años en la cárcel, sus sueños de una Colombia más justa. Esperanza, le dijo una tarde mientras ella le daba cucharadas de sopa. Yo no sé cómo pagarle lo que usted ha hecho por mí. No me debe nada, Gustavo. La vida es así. Hoy yo lo ayudo a usted, mañana usted me ayuda a mí. No, señora, esto que usted hizo no es normal. Usted me salvó la vida literal. Esperanza se quedó callada un momento. ¿Usted de verdad cree que puede cambiar este país?, le preguntó. Con toda mi alma, señora Esperanza. Y le juro que si algún día tengo poder para hacerlo, el primer cambio va a ser para gente como usted. El domingo antes de que Gustavo saliera del hospital, Esperanza llegó con sus 3 hijos. Quería que conocieran al hombre por quien había gastado los ahorros de toda su vida. Carlos, María y el pequeño Andrés se quedaron tímidos al principio, pero Gustavo tenía una manera especial de hablar con los niños. ¿Ustedes saben que su mamá es un ángel?, les dijo. ¿Por qué?, preguntó Andrés, el menor. Porque me salvó la vida cuando yo era un desconocido. Eso solo lo hacen los ángeles. Cuando se fueron, Gustavo le pidió a Esperanza que se quedara un momento más. Esperanza, yo quiero hacerle una promesa solemne. No es necesario, Gustavo. Sí es necesario, la interrumpió. Usted me dio una segunda oportunidad de vida. Yo voy a llegar lejos en la política, lo presiento. Y cuando tenga poder, cuando esté en condición de ayudar, la primera persona a la que voy a sacar de la pobreza va a ser usted y a sus hijos. Gustavo, usted no me debe. Le debo la vida, y las deudas de vida se pagan con vida. Gustavo tomó las manos de Esperanza entre las suyas. Le prometo por la memoria de mi madre que cuando tenga poder, usted y su familia nunca más van a vivir en la pobreza. Cuando Gustavo regresó del hospital, era un hombre cambiado. No solo físicamente, había perdido 8 kilos y tardó semanas en recuperar fuerzas, sino espiritualmente. La experiencia de haber sido salvado por una mujer pobre que no le debía nada le había revelado algo profundo sobre la naturaleza humana y sobre Colombia. Si hay una esperanza dispuesta a sacrificarse por un desconocido en cada barrio, pensaba, entonces este país sí tiene salvación. Comenzó a escribir con una energía renovada. Sus artículos ahora no solo hablaban de teorías económicas, sino de historias reales de gente como Esperanza. Empezó a dar conferencias gratuitas en universidades públicas y poco a poco su nombre comenzó a sonar en círculos políticos de izquierda. Pero no olvidaba su promesa. Cada vez que veía a Esperanza en el patio del inquilinato, le recordaba: Esperanza, no se preocupe, cuando yo pueda, la voy a sacar de aquí. Tranquilo, Gustavo, yo confío en usted. En 1994, 2 años después del episodio del hospital, Gustavo fue elegido por primera vez a un cargo público, concejal de Bogotá por el partido Alianza Democrática M-19. El día que supo que había ganado, fue corriendo a contarle a Esperanza: «Lo logré, soy concejal». Esperanza lo abrazó con lágrimas en los ojos. «¿Y eso qué significa?», le preguntó. «Significa que ya tengo un poco de poder. Todavía no es mucho, pero es el comienzo». Gustavo había comenzado a ganar un salario fijo de concejal. Ya no vivía en la pobreza extrema, pero tampoco tenía los recursos para cumplir su promesa a gran escala. Lo que sí hizo fue ayudar de maneras pequeñas pero importantes. Le pagó a Carlos el último año de bachillerato. Le consiguió a María una beca para estudiar secretariado. Al pequeño Andrés le regaló útiles escolares y uniformes. Esto es solo el comienzo, Esperanza. Cuando sea alcalde o congresista, ahí sí vamos a hacer cambios grandes. Esperanza esperaba pacientemente. Confiaba en Gustavo, como había confiado en él cuando lo llevó al hospital. En 1998,
Cuando Gustavo fue elegido representante a la Cámara, su situación económica mejoró considerablemente. Se mudó a un apartamento en el centro de Bogotá, más cerca del Congreso. El día de la mudanza, Esperanza se sintió extrañamente triste. «Ya no vamos a ser vecinos», le dijo. «Esperanza, usted y yo vamos a ser vecinos para toda la vida. El barrio donde uno nace, ese nunca se abandona». ¿Y su promesa? «Mi promesa está más viva que nunca. Ahora que soy congresista, tengo más posibilidades. Denme un poquito más de tiempo». Gustavo se fue, pero las primeras semanas regresaba los domingos a almorzar con la familia de Esperanza. Después, las visitas se volvieron quincenales, luego mensuales. La política comenzó a absorber todo su tiempo. Esperanza entendía, sabía que Gustavo estaba trabajando por cosas importantes, pero también comenzó a sentir que su vecino se estaba alejando de sus orígenes. «El poder cambia a la gente», le comentó un día a su vecina doña Carmen. «Esperanza, ese muchacho la quiere mucho. Él no se va a olvidar de usted». «Ojalá, Carmen, ojalá». En 2006, Gustavo Petro fue elegido senador de la República. Para entonces ya era una figura nacional, aparecía en televisión, sus discursos se reproducían en periódicos. Esperanza lo veía por televisión con orgullo, pero también con una melancolía creciente. «¿Será que todavía se acuerda de nosotros?», le preguntaba a sus hijos. Carlos, que ya tenía 30 años y trabajaba como mecánico, le decía: «Mami, ese man ya está en otra liga, a nosotros ya nos olvidó». «No digas eso, Carlos, Gustavo no es así». Pero las visitas de Gustavo se habían vuelto esporádicas. Llegaba una vez cada 3 o 4 meses, siempre apresurado, siempre con el teléfono sonando, siempre prometiendo que la próxima visita sería más larga. «Esperanza, tengo proyectos gigantescos. Estoy trabajando en reformas que van a cambiar la vida de millones de personas como usted». «¿Y nosotros?», preguntaba ella tímidamente. «Ustedes van a ser los primeros beneficiarios, se lo juro. Pero déjeme posicionarme un poquito más». Esperanza seguía esperando. Ya llevaba 14 años esperando, desde la promesa del hospital. El día que Gustavo Petro ganó la alcaldía de Bogotá, en 2011, Esperanza lloró de emoción frente al televisor. «¡Lo logró! Es alcalde de la ciudad más importante del país». Sus nietos, que ya estaban grandes, le preguntaron: «Abuela, ¿y ahora sí nos va a ayudar?». «Claro, mis amores, ahora que es alcalde, se va a acordar de nosotros». Esperanza esperó una llamada, una visita, una señal, pero no llegó nada. Un mes después de la posesión, tomó una decisión que había estado evitando durante años. Fue a la Alcaldía Mayor de Bogotá. La recepcionista la miró con desconfianza cuando pidió hablar con el alcalde. «Señora, el doctor Petro no atiende sin cita previa, y las citas se piden con un mes de anticipación. Dígale que vine Esperanza Morales, él me conoce». «Señora, todo el mundo dice que conoce al alcalde, necesita hacer su solicitud por escrito». Esperanza regresó a su casa humillada. Por primera vez en 19 años dudó de la promesa de Gustavo. Los años como alcalde de Petro pasaron sin que Esperanza supiera nada de él. La veía en televisión inaugurando obras, dando discursos sobre justicia social, hablando de ayudar a los más pobres. Pero ella seguía viviendo en la misma casa del barrio Kennedy, que ahora se estaba cayendo. El techo goteaba, las paredes tenían grietas y el baño se inundaba cada vez que llovía. Sus nietos comenzaron a llegar. Carlos tuvo 2 hijos, María 3 y Andrés 1. 8 bocas más que alimentar en la misma casa pequeña con los mismos recursos escasos. «Abuela», le preguntaba Juanito, el nieto mayor, «¿por qué el señor presidente no nos ayuda si usted dice que son amigos?». «Él no es presidente todavía, mi amor, es alcalde. Pero si es tan importante, ¿por qué no nos visita?». Esperanza no sabía qué responder.
Ella misma comenzó a preguntarse lo mismo. Una noche, después de ver a Petro en un noticiero hablando de programas para ayudar a familias vulnerables, María le dijo: «Mami, ya es hora de que acepte que él se olvidó de nosotros». «No, mija, Gustavo no se olvida, debe estar muy ocupado». Pero en su corazón, Esperanza comenzó a sentir la punzada del abandono. Cuando en 2018 Gustavo Petro se lanzó como candidato a la presidencia, Esperanza sintió una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo porque el vecino flaco y pobre que ella había salvado en el hospital ahora tenía posibilidades reales de ser presidente de Colombia. Dolor porque llevaba 26 años esperando que cumpliera su promesa. La noche de la primera vuelta, cuando Petro quedó segundo y pasó a la segunda vuelta, toda la familia se reunió frente al televisor. «Abuela, ¿y si gana?», preguntó Laura, una de sus nietas. «Si gana, va a ser el hombre más poderoso del país», respondió Esperanza. «¿Y se va a acordar de nosotros?». Esperanza se quedó callada. Ya no estaba segura. Cuando Petro perdió la elección contra Iván Duque, Esperanza sintió alivio. Una parte de ella pensó: mejor, así no tengo que seguir esperando. Pero otra parte se sintió triste por él. Sabía cuánto había soñado con ser presidente. En 2022, cuando Petro anunció su segunda candidatura presidencial, Esperanza tenía 75 años. Sus fuerzas estaban menguando, pero su memoria seguía intacta. Una tarde, mientras veía las noticias sobre la campaña de Petro, su nieto Juanito, que ya tenía 15 años, le preguntó: «Abuela, cuénteme otra vez la historia del presidente». Esperanza le contó por enésima vez cómo había conocido a Gustavo, cómo lo había salvado en el hospital, la promesa que él le había hecho. «¿Y nunca más la visitó?», preguntó el nieto. «Hace como 10 años que no viene por acá». «Pero abuela, si usted le salvó la vida». «Los poderosos se olvidan, mijo, es normal». «¿Pero usted no se siente traicionada?». Esperanza se quedó pensando un largo rato. «No, mijo, traicionada no, decepcionada sí. Yo creí en una promesa que tal vez él ya ni recuerda». Esa noche, Esperanza tomó una decisión que cambiaría todo. Si Gustavo ganaba la presidencia, ella iría a casa de Nariño a recordarle su promesa. El 19 de junio de 2022, cuando se anunció que Gustavo Petro había ganado la presidencia de Colombia, en la casa de Esperanza hubo silencio. Toda la familia estaba reunida viendo los resultados. Cuando confirmaron la victoria, los nietos gritaron de emoción: «¡Ganó! ¡Ganó!». «Abuela, ¿ya se va a cumplir la promesa?». Esperanza los miró a todos. 3 generaciones de su familia que habían crecido escuchando la historia del vecino que se volvería poderoso y los ayudaría. «No sé, mis amores, ahora él es presidente, es el hombre más importante del país». «¿Pero se va a acordar de nosotros?», insistió Laura. «Mañana vamos a averimarlo», dijo Esperanza, con una determinación que sorprendió a sus hijos. «¿Mañana? Mañana voy a casa de Nariño. Después de 30 años, ya es hora de que me explique si se acuerda de mí o no». Carlos, su hijo mayor, se alarmó. «Mami, usted no puede llegar así como así a la casa presidencial». «Hijo», respondió Esperanza con dignidad, «cuando él se estaba muriendo, yo no le pedí cita previa». Esa noche, Esperanza no durmió. Se quedó despierta planeando qué le diría a Gustavo después de tantos años. No era rencor lo que sentía. Era una mezcla de tristeza, esperanza y necesidad desesperada. La situación de su familia había empeorado con los años. Carlos había perdido el trabajo en el taller mecánico. María había quedado viuda y dependía de ella para mantener a sus hijos. Andrés trabajaba como vigilante nocturno, pero el salario no alcanzaba. Los 8 nietos vivían hacinados en la misma casa que se caía a pedazos. 3 de ellos habían tenido que dejar el colegio para trabajar. Los más pequeños a veces se acostaban sin cenar.
Si Gustavo me ve así, pensó, si ve cómo hemos vivido todos estos años mientras él subía al poder, tiene que recordar su promesa. A las 5 de la mañana se levantó y se puso su mejor vestido. Era el mismo que había usado para la graduación de bachillerato de Carlos, 25 años atrás. Se miró al espejo. Ya no era la mujer de 45 años que había salvado a un vecino enfermo. Era una anciana de 75 años, con las manos deformadas por el trabajo, la espalda encorvada, pero con la dignidad intacta. Hoy se cumple la promesa, o se muere para siempre, se dijo. El 20 de junio de 2022, un día después de la confirmación de la victoria electoral, Esperanza se levantó antes del amanecer. Se bañó con agua fría porque no tenían calentador. Se peinó con cuidado y se dirigió hacia el centro de Bogotá. No tenía dinero para taxi, así que tomó 2 buses. El viaje le tomó 1 hora y media, durante la cual repasó mentalmente las palabras que le diría a Gustavo. Gustavo, soy Esperanza Morales, su vecina del barrio Kennedy, la que le salvó la vida en 1992. Cuando llegó a la carrera 8 con calle 7, vio Casa de Nariño por primera vez en su vida. El imponente edificio colonial, los jardines perfectos, los guardias de seguridad con uniformes impecables. Se sintió pequeña, intimidada, fuera de lugar. ¿Qué hace una vieja pobre como yo en un lugar como este?, pensó. Por un momento consideró devolverse, pero luego recordó la promesa, recordó los 30 años de espera, recordó a sus nietos preguntándole por qué el presidente no cumplía. Se acercó a la caseta. «Buenos días», le dijo al guardia de seguridad. «Necesito hablar con el presidente». El guardia, un hombre joven con uniforme militar, la miró de arriba a abajo. Vio a una anciana humilde, con ropa modesta, claramente de clase popular. «Señora, ¿tiene cita?» «No, pero él me conoce. Soy Esperanza Morales». «Señora, el presidente no recibe a nadie sin cita previa, y las citas se solicitan a través de la página web con varios meses de anticipación. Joven, yo conozco a Gustavo desde antes de que fuera presidente, desde antes de que fuera alcalde, desde antes de que fuera senador». El guardia había escuchado esa historia cientos de veces. Todo el mundo decía conocer al presidente. «Señora, le repito que necesita cita previa. ¿Puedo escribir una carta? Puede enviarla por correo certificado a la oficina de correspondencia». Esperanza sacó de su cartera un sobre arrugado. Era una carta que había escrito la noche anterior con letra temblorosa pero clara. «¿Puede darle esto personalmente?» «Señora, yo no puedo hacer eso. Siga el procedimiento normal». Esperanza se quedó parada frente a la caseta de seguridad, con la carta en la mano, sintiendo el peso de 30 años de esperanza frustrada. La carta que Esperanza había escrito decía: «Gustavo, soy Esperanza Morales, tu vecina del barrio Kennedy, la que te llevó al Hospital San Juan de Dios en 1992 cuando te estabas muriendo de neumonía, la que gastó todos sus ahorros para pagarte la medicina. Han pasado 30 años desde que me prometiste que cuando tuvieras poder me sacarías de la pobreza. Ahora eres presidente de Colombia, el hombre más poderoso del país. Yo sigo viviendo en la misma casa que se cae a pedazos, con 8 nietos que a veces se acuestan sin cenar. No te escribo con rabia, te escribo con tristeza, porque el Gustavo que yo conocí no se hubiera olvidado de una promesa así. Si ya no te acuerdas de mí, está bien, pero por favor dime que no te acuerdas. Es peor la incertidumbre que la verdad. Tu vecina que aún te recuerda, Esperanza Morales». Cuando el guardia se negó a recibir la carta, Esperanza hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Se sentó en el andén frente a Casa de Nariño y dijo: «Entonces voy a esperar aquí hasta que él salga». «Señora, no puede hacer eso». «¿Por qué no? Este es espacio público. Yo tengo derecho a estar aquí». Esperanza se quedó sentada en el andén frente a Casa de Nariño durante 6 horas.
Los transeúntes comenzaron a notar a la anciana que esperaba pacientemente bajo el sol. Algunos le preguntaban qué hacía. «Estoy esperando al presidente. Tengo que hablar con él sobre una promesa que me hizo hace 30 años». La historia se corrió de boca en boca. Algunos periodistas que cubrían Casa de Nariño se acercaron intrigados. «Señora, ¿cuál es su historia con el presidente?». Esperanza contó su historia. Los periodistas, inicialmente escépticos, quedaron impactados por la coherencia y los detalles específicos de su relato. ¿Tiene alguna prueba de esta historia? Esperanza sacó de su cartera una foto amarillenta. Era de 1992, tomada el día que Gustavo salió del hospital. En la imagen aparecían ella, sus 3 hijos pequeños y Gustavo, demacrado pero sonriente. En el reverso de la foto, con la letra de Gustavo, estaba escrito: «Para Esperanza, el ángel que me salvó la vida. Gustavo Petro, marzo 1992». Los periodistas se miraron entre sí. Esta no era la típica historia inventada. Era real. A las 4 de la tarde, uno de los periodistas publicó un hilo en Twitter con la historia de Esperanza. Hilo: una anciana de 75 años espera desde las 8 a.m. frente a Casa de Nariño para hablar con @PetroGustavo. Dice que le salvó la vida en 1992 y que él le prometió ayudarla cuando tuviera poder. Tiene fotos como prueba. Es desgarrador. El hilo se viralizó en minutos. #Esperanza Morales se volvió tendencia nacional. Los usuarios de redes sociales se dividieron entre quienes defendían a Esperanza y quienes decían que era una oportunista. Pero cuando aparecieron las fotos de 1992, la opinión pública se volcó a favor de la anciana. Esto es lo que pasa cuando los políticos se olvidan de dónde vienen. Petro debe atender a esta señora inmediatamente. 30 años esperando una promesa. ¡Qué tristeza! A las 5 de la tarde, el #Cumple la promesa tenía más de 100.000 menciones. En Casa de Nariño, los asesores de comunicaciones de Petro entraron en pánico. «Presidente, tiene que hacer algo, esto se está saliendo de control». Petro, que había estado en reuniones todo el día, no sabía nada de lo que estaba pasando afuera. «¿Esperanza Morales?», preguntó Petro cuando su jefe de comunicaciones le mostró los tweets. «¿La conoce, presidente?». Petro se quedó en silencio por un largo momento. Su memoria viajó 30 años atrás, al cuarto del inquilinato, al hospital, a la mujer que había salvado su vida. «Dios mío», murmuró, «Esperanza. ¿Presidente?». «Ella me salvó la vida», dijo Petro con voz quebrada. «Cuando yo no era nadie, cuando me estaba muriendo, ella gastó todos sus ahorros para salvarme». ¿Y la promesa es real? Petro cerró los ojos. Podía escuchar su propia voz de 32 años diciendo: «Cuando tenga poder, la primera persona a la que voy a sacar de la pobreza va a ser usted». Sí, la promesa es real. Y yo me olvidé. El peso de 30 años de promesa incumplida cayó sobre Petro como una losa. ¿Qué hacemos, presidente? Lo que debía haber hecho hace 30 años, cumplir mi palabra. A las 6 de la tarde, cuando Esperanza llevaba 10 horas sentada en el andén, un asistente presidencial salió de Casa de Nariño. «¿Señora Esperanza Morales?». «Sí, joven. El presidente la está esperando». Esperanza se levantó con dificultad. Las 10 horas sentadas habían entumecido sus piernas de 75 años. Cuando entró a Casa de Nariño, se sintió abrumada por la elegancia del lugar. Pisos de mármol, obras de arte, techos altísimos. ¿En serio Gustavo vive aquí?, pensó. La llevaron a un salón pequeño e íntimo. Ahí esperó 5 minutos más. Cuando se abrió la puerta y apareció Gustavo Petro, presidente de Colombia, Esperanza no vio al hombre más poderoso del país. Vio al joven flaco y enfermo que había llevado al hospital 30 años atrás.
Esperanza, dijo Petro con lágrimas en los ojos. Gustavo, respondió ella. Se abrazaron como dos personas que se reencuentran después de una vida entera. Perdóname, le susurró Petro al oído. Perdóname por haberte olvidado. Durante las siguientes 2 horas, Gustavo y Esperanza hablaron como si los 30 años fueran 30 días. Petro le contó sobre su ascenso político, sus luchas, sus victorias y derrotas. Esperanza le contó sobre su familia, sus nietos, las dificultades económicas, los años de espera. Esperanza, yo no tengo excusa, le dijo Petro. Me perdí en el poder y olvidé lo más importante, las personas que me ayudaron a llegar aquí. No necesitas excusas, Gustavo, necesito que me cumplas. Te voy a cumplir, pero no solo a ti, a tu familia entera. Esa misma noche, Petro ordenó que se trasladara a toda la familia de Esperanza a una casa digna en un barrio mejor de Bogotá. Ordenó que se creara un fondo educativo para que todos los nietos pudieran estudiar hasta la universidad. Ordenó que Esperanza recibiera una pensión especial como reconocimiento por su contribución a la vida del presidente. Esperanza, le dijo antes de que se fuera, esta promesa debí cumplirla hace 20 años, pero te juro que de ahora en adelante ninguna promesa que haga se va a quedar sin cumplir. Gustavo, yo siempre supe que eras un hombre de palabra. Solo necesitabas que alguien te recordara quién eras antes de ser presidente. 6 meses después, Esperanza Morales vive en una casa propia de 3 pisos en el barrio Minuto de Dios. Sus 8 nietos estudian en buenos colegios. Su familia tiene seguridad económica por primera vez en décadas. Pero lo más importante para ella no fue la casa ni el dinero. Fue recuperar la amistad con Gustavo. Cada mes, el presidente de Colombia visita a una anciana de 75 años para almorzar empanadas y recordar que las promesas más sagradas son las que se hacen en los momentos más difíciles. Esta historia nos enseña que el poder sin memoria es vacío, pero que nunca es demasiado tarde para cumplir una promesa hecha con el corazón. Esperanza tenía razón. Gustavo siempre fue un hombre de palabra. Solo necesitaba que alguien le recordara quién había sido antes de convertirse en quien es.